Entonces, los países que se llaman democráticos, este estudio de esta prestigiosa revista británica los coloca en 3 escalas. Democracias plenas y fuertes en el mundo, ¿sí? Entre los 160 que se hicieron contar, de ellos solamente están Costa Rica y Uruguay en América Latina. El segundo estándar son híbridos, democracias híbridas, o democracias débiles, ¿sí? O democracias que funcionan pero que les falta un mayor fortalecimiento. Ahí está Colombia, está Brasil, está Argentina. Y las híbridas, que son casi democracias de papel que están llegando a autoritarismos y a dictaduras, casi está, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Ecuador. Colombia está en los márgenes de Brasil, está en los márgenes de Argentina, está en los márgenes de Chile, pero lo interesante de eso es que solo 2 o 3 países en América Latina son considerados democracias plenas. Y termino entonces diciendo que todos estos factores y que todos estos elementos que atentan contra la democracia de corte liberal, pues finalmente lo que hace es que repitamos las mismas historias y que estemos todavía no en vías de fortalecer democracia, de fortalecer ciudadanía, que es el tema que tiene mi compañero hoy de mesa, de fortalecer partidos e instituciones, sino que dejamos o estamos dejándole aún en manos el destino de nuestros pueblos, en pocas manos y en unos pocos hombres que creemos que tienen unas capacidades excepcionales y que son los llamados finalmente a llevarnos a la felicidad y a la libertad. Muchísimas gracias. Era eso simplemente. Continuamos entonces, recordamos que un poco la metodología de este encuentro es que una vez terminen las 2 presentaciones abriremos un espacio de conversación y recordamos un poco los puntos a los que han hecho referencia los expositores. Continuamos entonces con el doctor hablando de ciudadanías en este contexto de los nuevos escenarios latinoamericanos. Buenos días. Yo les voy a hacer una presentación en primer momento sobre, pues que me va a permitir leer un texto, sobre la construcción de la ciudadanía, ¿cierto? La articulación, o sea, la construcción de ciudadanía a partir de la dación o de derechos particularmente, ¿cierto? Entonces, pues, el título es esta articulación de derechos en la configuración de la ciudadanía en el proceso de democratización. La articulación de derechos y la ciudadanía están en el intermedio de la construcción de la nacionalidad, entendiendo esta como la forma de construcción, de estructuración político-cultural de las dinámicas de integración a un régimen político, en el cual, a su vez, esta está vinculada con la forma de gestión de la democracia. De lo anterior se corrige entonces la relación entre la dación de derechos y el proceso de democracia y la construcción de ciudadanía. T.H. Marshall, en su clásico ensayo Ciudadanía y Clases Sociales, para desarrollar lo anterior, distingue 3 elementos de la ciudadanía: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Los primeros incluyen los orientados a la protección de las libertades individuales, todo lo relacionado con la posibilidad de contratar, ¿cierto? Los segundos, los políticos, que garantizan la participación en el ejercicio del poder político, y los últimos, los sociales, dan la posibilidad de acceso a satisfacción materiales y culturales de necesidades. A partir de esto, Marshall pretende articular la idea de ciudadanía con democracia, con la pretensión de verificar cuáles son las vinculaciones que existe entre la democracia como un modelo de ordenamiento de la política y la lógica de adquisición de derechos. Es decir, pretende demostrar la lógica que existe entre la adquisición de derechos ciudadanos y los procesos de complejización que tiene el Estado. Así, Marshall procura mostrar empíricamente, utilizando argumentos históricos, qué relación se presenta entre el proceso de hacerse caballero, es decir, ciudadano, y las diferencias de clase. Mostrar si ese proceso puede amortiguar las diferencias de clase o no lo hace.
Para lograr este propósito, hace un esquema, construye una periodización que recae sobre el surgimiento de los derechos civiles, políticos y sociales, los cuales se han entendido con las diferentes, o sea, digamos, para nosotros es muy común equiparar esto con la generación de derechos, siendo los primeros, los civiles y los políticos, los de primera generación, mientras el tercero, los sociales, se entienden como los de segunda generación. Entonces, acá lo que quiero mostrar es, pues, o evidenciar, a partir pues, de Marshall, es cómo lo que nosotros llamamos la generación de derechos está íntimamente ligado con la construcción de ciudadanía. O sea, una cosa y la otra, ciudadanía y generación de derechos, van atados. Por otra parte, la ciudadanía moderna se asocia a un repertorio de lógicas de adhesión política, en el que el nacionalismo político favorece la construcción de una cultura política de carácter nacional. Así, para Marshall, la comprensión de ese problema pasa por distinguir los procesos de diferenciación y agrupamiento que se pueden identificar históricamente, es decir, al momento de distinguir las diferentes dimensiones de los derechos. Pretende mostrar cómo estos se van desprendiendo de un nivel local a un nivel distinto, el cual es el nacional. Acá, ahorita, pues más adelante, creo que en la discusión, ¿qué sería lo importante acá? Es cómo a partir de la construcción de la ciudadanía, a partir de la adhesión de derechos, se va dejando los localismos y las adhesiones políticas locales a lograr una obediencia, o que las personas empiezan a tener como referente no al líder local, sino directamente al centro, es decir, a los gobiernos centrales, ¿cierto? Eso es importante para entender el asunto de la ciudadanía, y que ahorita pues haré como una relación con lo que acaba de presentar el profesor Luis sobre los populismos y de lo que va generando esto, porque ahí uno puede darse cuenta cómo directamente por medio de los populismos esta obediencia o identificarse con el centro se rompe y ya empiezan a identificarse con el líder o con el caudillo o con el líder carismático. Al realizarse este desprendimiento del nivel local, se desprende de la intermediación local, de las élites locales, de los poderes locales de facto, de las representaciones locales, y se va a tener como referente el nivel nacional. Es precisamente este cambio relacionado y direccionado más con la nación que se van a lógicas de construcción de la ciudadanía. Marshall advierte que la periodización y las diferentes esferas de derechos están íntimamente relacionados, pero se separan por un proceso de diferenciación funcional, en el cual tiene incidencia los tribunales, los departamentos y las instituciones prestadoras de servicios tales como educación, salud, entre otros. Y comienza la distinción y deja de estar en un solo instante en el nivel local, y se diversifican a tal punto que cada derecho funciona no de manera independiente, pero sí con unas lógicas diferenciales. Es decir, que los derechos civiles tienen referencias estructurales diferentes a aquellos que remiten a los derechos políticos y sociales, distinguibles tanto en términos de la posibilidad de adquirir el estatus para hacerse titular de ellos, como en el sentido de la posibilidad efectiva de disfrute de sus derechos. Para Marshall, los derechos civiles son fundamentales como punto partida de la nueva adquisición de la ciudadanía, y en este punto se relaciona con el nacionalismo político, con la posibilidad de exigir una lealtad cívica, pues el portador de derechos admite cierta soberanía del Estado, en términos de admitir cierta legitimidad de dominación. Lo anterior lo hace el Estado al reinventar el edificio identitario por medio de la integración de ciudadanía en términos de titulares y disfrute de derechos. ¿Qué es esto? O sea, una de las herramientas que se utilizaron a finales del siglo XIX para poder consolidar el proyecto de la conformación de estados nacionales fue la necesidad de construir una nación.
Los estados europeos, pues esto lo dice Hobsbawm en el libro de Naciones y Nacionalismos, buscaron muchas vías para poder configurar o identificar unos elementos que los llevara